bilateral entre la República Dominicana y la República de Haití. Hemos tenido la presencia de una delegación del gobierno haitiano encabezada por el ministro canciller Duli Brutus y un conjunto de ministros y funcionarios del gobierno haitiano. La delegación dominicana pues también ha estado compuesta por representantes de diferentes instituciones del gobierno dominicano que tienen temas comunes en la agenda bilateral. Para puntualizar las conclusiones del encuentro, que por la naturaleza de estas conclusiones lo catalogamos como un encuentro totalmente exitoso, quiero señalar algunos de estos temas fundamentales que representan acuerdos en el proceso de relación entre ambos países. En materia de seguridad, se acordó continuar avanzando con las medidas y mecanismos de seguridad entre ambos países. Esto estará bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y el Ministerio de Defensa de la República de Haití. Igualmente por el Cuerpo de Policía de la República Dominicana y el Cuerpo de Policía de la República de Haití. Ya hace más de un año se firmó un acuerdo entre ambos cuerpos de policía y en un próximo encuentro se firmará también un acuerdo entre ambos ministerios de defensa. En materia de migración, se realizó una reunión paralela a este encuentro entre ambas direcciones de migraciones. Y también entre ambos ministerios de Interior. En esta reunión en materia de migración se discutieron una serie de puntos que son de interés para ambos gobiernos. Específicamente aspectos sobre el plan de regularización de la República Dominicana en materia de migrantes, y también sobre el rol del gobierno haitiano para poder apoyar este plan de regularización. Algunos aspectos específicos sobre el rol del gobierno haitiano, pues el ministro Brutus hará referencia a los mismos. En materia de transporte, pues también se tomaron algunas medidas de acuerdo entre ambos gobiernos. Una medida inmediata es que el gobierno dominicano en la Cancillería tendrá una reunión con el sindicato de transporte de carga que lleva, digamos, mercancía a la República de Haití.
C'est une rencontre qui aura très bientôt avec les syndicats dominicains qui s'occupent du transport des marchandises et biens de Haïti. Esa reunión se hará el próximo lunes en la Cancillería Dominicana. Cette rencontre sera le lundi prochain à la Chancellerie dominicaine. Por su parte, el gobierno haitiano tendrá también encuentros con los sindicatos de transporte que operan en la zona, fundamentalmente en la zona norte de la República de Haití. Du côté d'Haïti également, le gouvernement haïtien aura une rencontre avec les syndicats opérant particulièrement dans le département du Nord d'Haïti. Por otra parte, un tema medular y de gran importancia en estos momentos para la República Dominicana fue el de agricultura. L'autre sujet, un sujet très important qui a été abordé également. On a eu une journée de travail fructueuse et très intense pendant toute la journée. Et comme bien un travail muy prometedor para el próximo día y el próximo agenda de trabajo. J'éviterai de reprendre tous les thèmes qui ont été présentés par le ministre Navarro dans son rapport de la rencontre d'aujourd'hui. No voy a repetir todos los temas que ya el ministro Navarro acaba de decir que se realizaron durante el encuentro de hoy. Je dirais que son rapport non apparaît extrêmement exact Nada más diré que su informe fue exacto a lo que se realizó el día de hoy. et nous tenons à le féliciter. Y yo quiero felicitarle por eso. Rapidement, je dirais que nous avons parlé de la sécurité, comme l'a souligné le ministre Navarro. Rápidamente yo digo, una vez más comentar que nosotros hablamos de la seguridad, como lo mencionó el ministro Navarro. Et les deux parties sur cette question se sont mis d'accord pour continuer à renforcer les liens de travail entre Haïti, les forces de sécurité haïtiennes et les forces de sécurité dominicaines. Y las dos partes convinieron reforzar y fortalecer el trabajo, tanto del lado haitiano como del lado dominicano. Sur la question de l'agriculture, nous sommes satisfaits du travail qui a été fait au cours de la journée entre les deux ministres de l'Agriculture. En el punto de la agricultura, nosotros estamos satisfechos del trabajo que se realizó entre los dos ministros de la agricultura. Indépendamment de la rencontre de ce matin, ils ont eu une rencontre de travail entre eux. Aparte de la reunión que se sostuvieron esta mañana, ellos tuvieron otra reunión de trabajo. Et ils nous ont présenté un rapport au cours de la journée. Y ellos presentaron un informe durante el día. Et maintenant, nous sommes satisfaits de voir que les deux ministres sont partis vers Punta Cana pour qu'ils puissent voir sur le terrain les problèmes qui se posent avec la mouche méditerranéenne. Y estamos contentos y satisfechos de ver que ahorita los dos ministros se marcharon hasta Punta Cana para estar en el campo y observar exactamente lo que está pasando con la Et aussi pour apprécier le dispositif mis en place par le gouvernement dominicain pour faire face à ce fléau. Y también para constatar el trabajo de equilibrio que están elaborando el gobierno dominicano para poder responder a esta situación difícil. Sur la question du transport, il est vrai que des deux côtés de la frontière, il y a de temps à autre des problèmes qui se posent. Con relación al transporte, así mencioné de los lados de la frontera, de veces cuando hay conflictos. Et les deux délégations en sont conscients et ils ont décidé de prendre des dispositions pour y faire face. Las dos delegaciones están conscientes y han decidido de tomar medidas para poder resolver eso. Premièrement, on veut viser une plus grande harmonie au niveau de les frontières. En primer lugar, nosotros estamos revisando todo lo que tiene que ver con la frontera. Et aussi, on veut prendre des dispositions, je dirais, gagnant-gagnant pour chaque secteur. Y tomando las disposiciones necesarias en cada sector, con cada sector. Sur le plan de la migration, nous avons constaté, nous avons longuement discuté sur la question de la migration, Tuvimos discusiones con relación a la migración. notamment au niveau haïtien. Il y a souvent des étudiants haïtiens qui connaissent beaucoup de tracasseries administratives. Particularmente con los estudiantes haitianos que tienen muchas dificultades administrativas. Le gouvernement dominicain a pris l'engagement de se pencher sur ce problème en vue de nous aider à trouver des solutions. El gobierno dominicano se comprometió
trabajando y estudiando y trabajando sobre ese problema para ayudarnos a encontrar una solución. Sur la question de l'identification des Haïtiens qui se trouvent ici en République dominicaine, nous allons continuer à donner une pièce d'identité à ces Haïtiens. Con relación a los haitianos que están viviendo de este lado de la República Dominicana, nosotros vamos a seguir dando una firma de identificación a estos haitianos. Conformément à notre engagement récent, nous allons, au courant de ce mois, du mois d'avril, ouvrir de nouveaux centres. Conforme a nuestro compromiso presente, nosotros vamos durante este mes de abril a abrir nuevos centros. Dès la semaine prochaine, nous allons ouvrir le centre de Santiago. A partir de la próxima semana vamos a abrir el centro de Santiago. Ensuite, ce sera Barahona et Higüey. Y después será Barahona y Higüey. Nous avons pour l'instant un problème qui est lié aux fournisseurs de passeports. Ahorita nosotros tenemos un problema con la entrega de libreta de pasaporte. Et on s'est mis d'accord avec le ministère de l'Intérieur sur la possibilité d'accepter une pièce temporaire qui sera délivrée aux Haïtiens. Nosotros hemos puesto de acuerdo con el gobierno dominicano para hacer la entrega de una carta temporal que va a ser una identificación temporal a los haitianos. Nous avons aussi abordé la question du mois de juin 2015. Nosotros también abordamos la fecha de vencimiento del mes de junio 2015. Et sur cette question, le gouvernement dominicain se dit prêt pour continuer de travailler avec le gouvernement haïtien. Y con este punto el gobierno dominicano se comprometió a seguir el diálogo y el trabajo con el gobierno haitiano. Ils nous ont rassuré que la porte de négociation ne sera pas fermée. Ellos nos dieron la seguridad que el acuerdo de negociación no está cerrado. Nous avons aussi accepté les nouveaux thèmes qui ont été proposés. Nosotros también aceptamos las nuevas fechas que fueron propuestas. Et nous avons aussi applaudi le fait qu'on va tenter de travailler avec la société civile des deux côtés. Y también nosotros estamos muy contentos de saber que vamos a trabajar con la sociedad civil de los dos países. Du côté haïtien, nous avons souligné que nous avons chez nous une société civile extrêmement dynamique et nous avons déjà pris l'initiative d'inviter dans le travail du ministère la société civile pour qu'elle puisse participer dans nos travaux de réflexion au niveau haïtien. Nosotros del lado haitiano asumimos que tenemos una sociedad civil muy dinámica y ya nos estamos tomando la decisión para invitarlo a participar en los trabajos de diálogo y de trabajo que nosotros vamos a realizar en la Cancillería. Normalement, on aurait dû avoir l'un des représentants du secteur privé haïtien avec le secteur privé dominicain cet après-midi. Deberíamos tener la presencia de un representante del sector privado haitiano que estaría junto Qui con fait- el representante del sector privado dominicano, qui fait partie de ce qu'on appelle le Forum économique en Haïti. que hace parte de lo que llamamos el Foro Económico en Haití. Malheureusement, il était absent, mais son homologue dominicain a longuement parlé de leur vision pour créer des activités économiques le long de la frontière haïtiano-dominicaine. Lamentablemente no estuvo presente, pero su homólogo dominicano habló mucho de los trabajos que estaban haciendo para crear actividades en la zona fronteriza entre Haití y Dominicana. La délégation haïtienne a salué cette initiative La delegación haitiana saluda esta iniciativa et elle a promis tout son concours pour la mise en œuvre de tels projets. y se comprometió a trabajar para la realización de muchos proyectos. Je voudrais une fois encore dire un grand merci au gouvernement dominicain et au ministre Navarro Yo quiero una vez más agradecer al gobierno dominicano a través de su ministro Navarro. et au nom de la délégation haïtienne, je voudrais lui remettre un souvenir. On espère que son gouvernement et lui-même va aller garder pendant très longtemps ce souvenir qu'on a réservé pour vous. Y a nombre de la delegación haitiana, nosotros queremos entregar un recuerdo y esperamos que su gobierno guardará este recuerdo con mucho cariño y por mucho tiempo. Gracias. Thank you very much.
Juanito Tapio, SN, tiene la primera pregunta. Oui. Señor ministro, por favor, ante tantos temas importantes y de interés para ambas naciones, quisiera conocer de usted la garantía de cumplimiento por la parte haitiana, independientemente de futuros procesos electorales que habrá en Haití, cambio de autoridades, que le garantiza al pueblo y al gobierno dominicanos de que todos estos acuerdos serán cumplidos. Merci pour la question. Gracias por la pregunta. Ma réponse est simple. Je n'ai aucun doute. Yo no tengo ninguna duda. Tout comme les dirigeants haïtiens, les dirigeants dominicains, pardon, les dirigeants haïtiens sont conscients de la nécessité pour qu'il y ait un travail en commun qui se fait entre Haïti et la République dominicaine.